Este es el proyecto final de Práctica Pedagógica 1. Mi nombre es María Angélica Beltrán Llopasa, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El material didáctico tiene como objetivo interpretar y solucionar situaciones, problemas que se desarrollan en mi contexto relacionados con el mínimo común múltiplo y máximo común divisor mediante esta unidad didáctica que me permitan aplicar los conceptos vistos a diferentes situaciones que encuentro en mi vida diaria. Esta unidad didáctica o material didáctico está dividido en 4 fases tituladas: la primera, en busca del tesoro; la segunda, detectives exploradores; la fase 3, pistas al rescate; y la fase 4, explorando en línea. Ahora vamos a mirar cada una de las fases. En la fase 1 tiene como objetivo identificar y aplicar conceptos del mínimo común múltiplo y máximo común divisor a partir del desarrollo de situaciones, problemas contextualizadas con material concreto para aplicarlo en diferentes situaciones de la vida diaria y que permitan encontrar mediante la observación y el análisis y lograr un propósito establecido de tratar de solucionar el reto propuesto. El principal objetivo de esta fase es tratar de solucionar situaciones de la vida diaria, situaciones, problemas, a partir de material concreto. Para esta actividad se tiene previsto un taller en el cual se plantean 2 situaciones, problemas que deben ser analizados. Este trabajo se desarrolla con 3 personas. Manejan material concreto como la plastilina, manejan hojas de papel bond, tienen que realizar el problema en una situación real. En la fase 2 tenemos a los detectives exploradores, cuyo objetivo es identificar y definir el conjunto de los múltiplos y divisores de un número natural mediante la exploración y cuestionamiento de diferentes situaciones representadas pictóricamente y que me permitan desarrollar el pensamiento matemático a través de la formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. Para esta actividad también se tiene predispuesto 2 talleres. El primer taller trata sobre el conteo de los múltiplos, aplicando una relación con las tablas de multiplicar. También se ven los criterios de divisibilidad del 2, 3, 4, 5, 6 y 10 de acuerdo a las semejanzas encontradas con el taller número 1. Se explican igualmente los números primos y los números compuestos. Se realizan ejercicios en clase, se hace la tabla del 1 al 100 y se identifican los números primos. Se selecciona el número primo y se tachan todos los números compuestos, así obteniendo todos los primeros números primos. También se hace el taller número 2, el cual trata sobre la descomposición en factores primos, que es un taller paso a paso del desarrollo de la descomposición de factores primos. Este taller es un taller guiado. En la fase 3, pistas al rescate, tenemos como objetivo reconocer el proceso que se debe aplicar para llegar a los resultados del mínimo común múltiplo en 2 o más cantidades mediante la representación simbólica y abstracta, usando un taller a través de pistas que permitan ejercitar el pensamiento numérico y analítico. Acá el principal objetivo es tratar el mínimo común múltiplo como tema central a través de un taller. Ese taller se desarrolla mediante unas pistas e igualmente se trabaja unas regletas para trabajar con y que sea también muy concreto. En la fase 4, explorando en línea, reconocer el proceso que se debe aplicar para llegar a los resultados del máximo común divisor en 2 o más cantidades mediante material concreto como las regletas y actividades online con el fin de desarrollar el pensamiento geométrico, métrico, numérico y analítico. Para esta actividad se utiliza
principalmente las regletas de cocinar. Para hacer la descomposición y trabajamos muchos ejercicios como ejemplos en el tablero. El resumen de la experiencia. Bueno, en el desarrollo de la práctica pedagógica fue muy positivo. Se lograron desarrollar las actividades planeadas en la unidad didáctica a pesar de no haber contado con la sala de sistemas, ya que es muy solicitada y para las fechas que estaba establecido tenían unas actividades ya planeadas con anterioridad la institución. Entonces, por esa razón, las actividades que estaban pensadas online no se pudieron desarrollar. La actividad de los directivos y docentes, la actitud de los directivos y docentes de la institución educativa fue muy favorable, junto con la disposición de los estudiantes. Se pudo desarrollar las actividades propuestas, se tuvo que correr algunos tiempos porque no hubo clase, porque se realizaron actividades diferentes, habían juegos entre magisterio, igualmente hubo una izada de bandera, hubo una jornada pedagógica. Entonces pues eso permitió correr las fechas, pero no se vio perjudicada la práctica pedagógica porque pude terminar las 64 horas que estaban estipuladas. Fue muy significativo el aprendizaje que se obtuvo en esta práctica pedagógica, pues las recomendaciones, las observaciones realizadas por la tutora dejó que hiciera un proyecto, una unidad didáctica muy enriquecedora y muy significativa para los estudiantes. En primer lugar, desarrollé esta unidad didáctica pensando como docente, pero con las orientaciones que me daba la tutora la pude reorganizar todas las ideas y orientarla más hacia los estudiantes y que fuera muy didáctica, muy dinámica, muy afín a ellos. Para la sistematización de esta experiencia se desarrollan unas preguntas. ¿Para qué queremos hacer la sistematización? Bueno, en primer lugar, para interpretar críticamente la experiencia vivida en la práctica pedagógica, ordenando y reconstruyendo el proceso vivido y asimismo poder extraer los aprendizajes obtenidos y compartirlos con otros agentes. En este caso, pues con mis compañeros de la universidad y también con mis tutores. ¿Qué experiencia queremos sistematizar? En esta ocasión vamos a sistematizar mi práctica pedagógica 1, precisamente en el momento de la aplicación de la unidad. ¿Qué aspectos de la experiencia les interesan más? Bueno, primero la experiencia de la aplicación de la unidad didáctica, segundo los recursos utilizados, la respuesta de los estudiantes frente al proceso, el apoyo de agentes de la universidad, el apoyo de agentes de las instituciones educativas donde se aplicó la unidad didáctica y el resultado obtenido en los procesos de aplicación de la unidad. ¿Qué fuentes de información se utilizaron para desarrollar esta sistematización? Se utilizó el diario de campo y la opinión frente a la experiencia vivida. ¿Qué procedimientos se realizan? Primero, la recopilación de diarios de campo, realizar unas preguntas frente al proceso de aplicación, socializar las preguntas con los participantes del foro, analizar las respuestas obtenidas y concluir los procesos de experiencia vivida. En la reconstrucción de la historia, entonces es el paso a paso de mi experiencia en la práctica pedagógica. Entonces, después de haber realizado la unidad didáctica, se realizó la aplicación siguiendo los parámetros establecidos. Se inició con un planteamiento del problema, el cual fue de gran motivación para los estudiantes porque se manejaban materiales concretos, plastilina,
papel, marcadores, regla. Entonces algunos estudiantes llegaron a la solución del problema aplicando la deducción, pero ninguno aplicó el procedimiento indicado. Para esta situación debían aplicar el máximo común divisor. Ninguno lo realizó, solamente dedujeron la respuesta realizando muchas divisiones y llegando como a la más lejana. Se realizaron talleres en clase donde se manejaban conceptos de múltiplos, criterios de divisibilidad, números primos, números compuestos, descomposición y factores primos, mínimo común múltiplo y máximo común divisor, en donde se percibían inconvenientes con los estudiantes por la indisciplina, pero gran motivación de hacer las actividades. Finalmente se aplica nuevamente el taller inicial, logrando que los estudiantes lleguen a la solución del problema aplicando los conceptos vistos en clase. Entonces, efectivamente, al aplicar ese taller, los estudiantes llegaron al resultado aplicando los procedimientos del máximo común divisor. Estas son algunas imágenes donde se muestra el proceso que desarrollaron los estudiantes o las evidencias. Tenemos la organización y la clasificación de la información. Entonces, la experiencia en la aplicación de la unidad didáctica fue enriquecedora, puesto que los estudiantes desarrollaron cada una de las actividades propuestas con disposición e interés. A pesar de la indisciplina que es normal en los cursos, realizaron el trabajo con mucha motivación. Los recursos utilizados fueron talleres dirigidos en los cuales se planteaban retos, desafíos, pistas, y en algunos se manejaba material abstracto y concreto que permitía la comprensión de situaciones. La respuesta de los estudiantes frente al proceso fue muy motivador. Los estudiantes estaban muy contentos, mostraban mucho interés por aprender y realizaban todas las actividades que se les asignaban con mucha motivación. El apoyo de agentes de la universidad, fue un poco difícil la comunicación con los docentes, ya que se encontraban en acreditación del programa de la licenciatura. Sin embargo, el proceso que se vivió en la realización del material didáctico fue muy enriquecedor. El acompañamiento del tutor asignado por la universidad fue muy concreto con sus opiniones y muy constante en el seguimiento. El apoyo de agentes de la institución educativa donde se aplicó la unidad didáctica fue muy amplio, facilitaron el material, disposición de tiempo, colaboración con asuntos internos del aula y acompañamiento constante en los procesos desarrollados. El resultado obtenido en el proceso de aplicación de la unidad es que los estudiantes desarrollaron un aprendizaje significativo, desarrollando diferentes habilidades de pensamiento matemático. Bueno, las reflexiones de fondo. ¿Por qué pasó lo que pasó? Al realizar el análisis se tiene que las actividades de la unidad estaban diseñadas según la edad y los procesos académicos que el estudiante debía afianzar. Cada actividad estaba pensada en construir un aprendizaje y que a su vez fuera de interés para los estudiantes. Por esa razón los resultados fueron favorables. Las dificultades que se presentaron principalmente fue a causa de 3 estudiantes que no estaban muy interesados en el desarrollo de ninguna de las actividades planteadas, no querían realmente aprender, no les interesaba estar en la clase ni desarrollar ninguna de las actividades así fuera la más llamativa. Entonces se hizo necesario que en las clases buscar la manera de interesarlos y lograr la participación de ellos. Entonces se compartieron algunas responsabilidades como el manejo del llamado a lista, de supervisar las clases, de ayudar a mantener el control de la disciplina. Eso los motivó y permitió que desarrollaran las actividades.
las conclusiones y recomendaciones. Bueno, en primer lugar se recomienda realizar un proceso de seguimiento a los estudiantes practicantes más oportuno y mejorar la comunicación entre el practicante y el tutor asignado a la práctica, puesto que en algunos interrogantes, o sea, en algunas dificultades que se manejaban, era un poco difícil la comunicación. En mi caso manejábamos una comunicación por correo y la respuesta a los correos era tiempo después. Los procesos de la práctica son muy pertinentes para desarrollar la práctica pedagógica adecuada. Así suena redundante. Aunque se debe fortalecer las fechas establecidas, puesto que la aplicación del material didáctico se redujo. Esto hago referencia a que cuando debíamos aplicar el material didáctico según las fechas, se tuvo que correr. Entonces el tiempo de aplicación fue reducido y tocó cortar algunas fases, rediseñar nuevamente el material didáctico precisamente por ese inconveniente. La elaboración de los productos de comunicación. Entonces las actividades dentro del aula se deben evaluar por los procesos que el estudiante desarrolle y no por el resultado final. Se debe evaluar el avance y evolución del aprendizaje. Para ello se hace necesario crear una herramienta que permita evaluar dicha evolución. Conclusiones. La sistematización permite que se evalúen los procesos vividos de una experiencia, en este caso la experiencia de la práctica pedagógica. La construcción de la unidad didáctica permitió el diseño creativo de una serie de actividades encaminadas a generar aprendizaje, partiendo del desarrollo de competencias y de un aprendizaje significativo.